En nuestro rato de conversación con el Señor, queremos detenernos en aquellas palabras que pronunció Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, que están recogidas por el evangelista San Juan en el capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come de este pan vivirá eternamente. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Y hoy en nuestro rato de conversación nos detenemos en la Eucaristía como antídoto del egoísmo. ¿Por qué? Porque el Señor se nos está dando por completo, en su cuerpo y en su sangre. Se nos da como alimento, no nos da algo de Él, no nos da algo, un poco de Él, sino se da completamente. Y por tanto nosotros al recibirlo hemos de corresponder, es algo lógico, ¿verdad? Una persona que se da, uno corresponde, y si el Señor se da con todo su ser, nosotros queremos corresponder con todo lo que somos. Este mundo nuestro necesita que pongamos a Dios en primer lugar, sobre todas las demás cosas, centrarnos en Dios, y la fuente de este amor de Dios lo encontramos en la Eucaristía, en ese pan de vida. Por eso, qué importante que nosotros vayamos haciendo de nuestra vida cada vez más eucarística. Quizá alguno se encuentra un poco frío, alguien me puede decir: Padre, pero es que ahora me encuentro un poco frío. Bueno, hay que probar, hay que ir poco a poco. Prueben, vengan a ver qué bueno es el Señor, nos lo dice en otro momento. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Vamos a hacer la prueba, acercarnos a Jesús, quizá comenzar por visitarlo. Seguramente cerca de tu casa hay algún oratorio, alguna iglesia. Comenzar por eso, por visitar al Señor, luego quizá reconciliarnos, confesarnos para poder recibirlo. Qué maravilla poder recibir a Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. En la medida que lo vamos recibiendo, Él va obrando en nosotros, Él va trabajando dentro de nosotros. Hace esa labor tan grande, el pan de vida. Hay muchos ejemplos en la historia de la Iglesia de muchos santos que se han enamorado del Señor a través de la Eucaristía. Y luego ha hecho de ellos personas muy generosas, porque nos convertimos en Cristo. Cuando comulgamos nos convertimos en Cristo y llegamos a tener los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Hay un joven italiano, Carlo Acutis, un joven que murió a los 15 años de edad, en el año 2006, es decir, un joven muy reciente, un millennials, un influencer también podríamos decir, porque este joven Carlo, ya probablemente habrás escuchado hablar de él, porque fue beatificado el pasado 10 de octubre. Era un chico alegre, un chico muy habilidoso también en las redes sociales, y las utilizó también para transmitir ese amor de Dios. Por eso le llaman el influencer de Dios, ¿no? Como el patrono, podría ser ya el patrono de las redes sociales al estar ya beatificado. Y este joven desde muy pequeñito tuvo un gran amor a la Eucaristía. Él decía que la Eucaristía es su autopista hacia el cielo. Su autopista, y vaya que lo vivió él, porque en muy poquitos años de vida, en apenas 15, consiguió el cielo y consiguió tener una vida muy, muy fructífera. Este amor a la Eucaristía lo transmitió en primer lugar en su familia, a su propia madre. Su mamá solo había ido 3 veces a misa en su vida, pero al ver el cariño que ponía su hijo, Carlo, ella también se dejó cautivar y también aprendió de esa devoción a la Eucaristía de su propio hijo. Este chico, al contacto con la Eucaristía, pues tuvo una gran transformación en su vida. Él le llamaban un payaso natural. Era como un payaso natural porque él disfrutaba haciendo reír a sus compañeros de clase, a los profesores. Le encantaba jugar al fútbol, los videojuegos, la Nutella y los helados. Pero también se dio cuenta, como él era un poco glotón y goloso, que tenía que medirse, y fue una de sus tantas luchas, esas luchas, ¿no? Dominarse en las cosas sencillas. Él decía: ¿de qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones?
Otra de sus frases era ser originales y no fotocopias. Él llegó a dar lo mejor de sí mismo, a sacar la mejor versión de sí mismo, ser un original, no una simple fotocopia. Uno de los efectos que tuvo ese amor a Jesús en la Eucaristía fue la generosidad. Con sus primeros ahorros le compró un saco de dormir a un pobre, a quien veía de camino a misa. Y es un gran acto para este jovencito, porque bien podría haberse comprado otro juego para la videoconsola, porque le encantaban los videojuegos, pero en su libertad decidió hacer ese acto de generosidad. Y no fue una sola vez. El día de su funeral, la iglesia se llenó de muchas personas sin techo que acudieron y dando testimonio de que habían recibido una ayuda, como aquel otro mendigo, que habían recibido una ayuda de Carlo. Él escribió en su diario que la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Qué sabiduría en estas palabras tan sencillas. Esa es la tristeza. La tristeza es el egoísmo. El estar pensando de nosotros, el estar totalmente pendiente de nosotros. Y la conversión es dirigir la mirada hacia Dios, elevar los ojos hacia Dios. Y desde Dios amar a todos los demás, amar aún a los más necesitados o incluso con más cariño a los que más lo necesitan. Y desprendernos de lo que tenemos, lo mucho o lo poco, para aliviar a los demás. Él tenía un afán de hacer la vida agradable a los demás. Por ejemplo, no le gustaba que el personal de limpieza tuviera que ir recogiendo su desorden. Por eso él procuraba levantarse un poco antes para dejar la habitación ordenada y la cama hecha. Y estos detalles no pasaban desapercibidos. Raeksh, un hindú que trabajaba allí en la casa de Carlo en la limpieza, se quedó impresionado de que un chico tan guapo, tan joven y tan rico, pudiendo hacer tantas cosas, decidiera vivir una vida sencilla. Y ese testimonio le sirvió a este hindú, a Raeksh. Dice, me contagió y cautivó con su profunda fe, caridad y pureza, diría más tarde. Así que decidió bautizarse y hacerse católico. Son los efectos de ese contacto con Jesús en Eucaristía. Jesús, hoy queremos tener ese contacto contigo, hoy queremos estar frente a ti, tener un mayor cariño hacia ti. Para eso pedimos ayuda a este joven beato, Carlo. Carlo, ayúdanos a amar al Señor como tú lo amaste. Tú nos estás dando este mensaje de que es posible en nuestros tiempos, en esta época, amar al Señor con todo el corazón. Y también se lo pedimos a nuestra Madre Santísima, que ella siempre está tan pendiente de su Hijo Jesús. Alabado sea Jesucristo.